Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a aprovechar el tiempo. Eh, Tenemos un tema que vamos a mencionar hoy, hermanos. Se trata de algo que sucedió aquí en un grupo de Facebook de aquí del el lugar donde nosotros estamos. En ese grupo de Facebook, eh, una persona muy molesta puso la foto de un pastor en ese grupo. Puso la foto de un pastor. Entonces dijo que, mejor dicho, pues es pastora la que pusieron ahí. Entonces esta mujer molesta dijo, esta persona que ven aquí es una pastora y vino a mí y me pidió que si yo podía sacarle unas joyas a crédito, que si yo podía hacer su aval para sacar esas joyas. Entonces dice, esta persona yo le saqué las joyas, dio un enganche mínimo, o sea, un pago mínimo, y ya no regresó a pagar. Y que esa persona le había dicho, yo te juro que soy buena persona, yo te juro que voy a pagar y pues que es pastora. Entonces esta persona molesta lo puso en Facebook y dijo, todos los pastores son iguales, todos los pastores son ladrones, todos se quedan con el diezmo, todos se quedan con la ofrenda. Y así dijo esta persona. Yo al ver esto me quedé pensando, ¿verdad? Porque Dios nos advirtió de estas cosas, hermanos. Dios nos advirtió. Pero ¿saben por qué no nos damos cuenta de las advertencias de Dios? Porque no leemos las escrituras. Él nos dijo que iba a haber comportamientos de esta forma. Jehová dijo que íbamos a vivir tiempos difíciles, hermanos. Tiempos difíciles, difíciles de manejar, hermanos. O sea que es bien difícil. Cuando Él dice tiempos difíciles de manejar, es porque nos van a estar bombardeando por todas partes, hermanos. Problemas. Si no es porque alguien se hizo pasar por pastor, porque alguien pidió dinero a nombre de un pastor, o porque lo robaron, o porque un pastor abusó de su cargo. Puede ser también porque por problemas con los hijos, problemas con el trabajo. Entonces, hermanos, Dios nos advirtió de esto y saben, necesitamos leer las escrituras, necesitamos leer la Biblia. Por eso Él nos dijo que tenemos que orar todos los días, orar sin cesar, leer la Biblia continuamente para saber discernir el que es pastor y el que no es pastor, el que busca de Dios y el que no busca de Dios. Pero si no la leemos no vamos a saber cómo nos ataca el enemigo, no sabemos cómo nos está perjudicando. Entonces, hermanos, yo al ver esto, hermanos, dije, vamos a sacar eh, la información de la palabra de Dios, ¿verdad? Que la gente no la busca, por eso está perdida la gente y se le hace fácil juzgar a todo mundo. Y esa mujer dijo, todos los pastores son iguales, todos roban, todos se quedan con el diezmo, con la ofrenda, y no es cierto, hermanos. No es cierto porque para eso tendrían que ir a una iglesia y ver cómo funciona la iglesia. Lo dije anteriormente, si no saben cómo funciona, no se puede hablar así. De que hay pastores así, sí los hay, pero son eh, gente que no ha puesto Dios ahí. Son los lobos rapaces, hermanos. Hay que hay que usar la inteligencia, hay que pensar. Entonces, hermanos, mire, vamos a leer el versículo, un versículo
en el segunda de Pedro capítulo 2, del 1 al 17, hermanos. Segunda de Pedro capítulo 2, del 1 al 17. Y lo vamos a buscar, hermanos, porque tenemos que decir palabras sobre esto para que el que no tiene tiempo de leer Biblia, pues se lo vamos a leer aquí, hermanos. Y aquí, hermanos, le vamos a leer lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 17, hermanos. Y es bien importante leer la palabra. Y dice así, hermanos. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué quiere decir introducirán encubiertamente? Quiere decir secretamente. Herejías destructoras. ¿Por qué destructoras? Porque van a destruir iglesias, van a destruir gente bien, gente que tiene buenas intenciones de estar en la iglesia, gente que tiene ganas de buscar de Dios. Ellos quieren destruir. Por eso dicen, hermanos, que el diablo vino a matar y a destruir. A eso vino, y por eso mete estos problemas, hermanos. Y dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, todo lo que sea verdad va a ser blasfemado, va a ser dicho como si fuera una mentira. Y por avaricia harán mercadería, de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. O sea que ya los está condenando Dios, hermanos. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, a los que estaban allá con él arriba, no los perdonó Dios, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo con otras 7 personas trayendo el diluvio, dice así, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, lo salvó a él y a 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Lot, al ver tanta injusticia, se tenía que afligir. ¿Y quién lo salvó de ahí? Jehová lo salvó y lo sacó de ahí. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? Y mayormente aquellos que, siendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. En su propia perdición, porque creen que van por buen camino, así que van a perecer por su propia culpa, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, los deleites del mundo. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se crean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, o sea, pecan todos los días, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, o sea, a la ambición por el dinero,
a tener más, y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, por las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Esto es lo que dice, hermanos, en este versículo que les acabo de leer, hermanos. Y les voy a leer otro, hermanos, porque tenemos que leer la palabra para saber esta situación de que si de alguien que acusa a todos los pastores, cuando no todos los pastores tienen que ver por la culpa de una sola persona que ni siquiera es lo que dice ser, hermanos. Vamos a Judas 3:13, hermanos. Judas 3:13. Y aquí vamos a sacar otro tema, hermanos, que habla sobre lo mismo. Dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, o sea, de la salvación de Él y de nosotros y de todos, me ha sido necesario escribiros exhortándolos a ustedes que contendáis ardientemente por la fe, o sea, con mucha fe, que ha sido una vez dada a los santos. Otra vez, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándonos a contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. O sea, hermanos, el pastorado y el diaconado y los que representan la iglesia no se le da a cualquiera, hermanos. Por eso no es bueno inferir palabras culpando a todo el mundo. Nunca podemos echar a todas las personas a la misma bolsa, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a Romanos. Romanos, hermanos, 16. Romanos capítulo 16. Del 17 al 18. Y mire, hermanos, lo que dice Romanos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, o sea, a ellos mismos, a comer, a, a, a gozar de la vida, a hacer lo que ellos buscan, ¿me entiende? Satisfacer sus deseos de vivir bien. Dice, y con suaves palabras, o sea, palabras bonitas, suaves y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos, hermanos. Muchos se hacen pasar por buenos pastores, por buenos servidores de Cristo, pero lo único que buscan es un bien propio, un bien personal. Hermanos, tenemos que estar muy bien informados porque no podemos estar nomás eh, juzgando nomás así, hermanos. Por eso es bueno leer la Biblia para saber la diferencia entre el bueno y el malo. Y fíjese lo que dice en Proverbios, hermanos. Vamos a buscar Proverbios. Les voy a decir Proverbios capítulo 30, hermanos. Capítulo 30. Del 7 al 9. Y dice así, hermanos. Proverbios capítulo 30. Del 7 al 9. Y dice así, hermanos. Dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mi boca, o sea, aparta de mí. No me des pobreza, ni me des riqueza. Susténtame con el pan que necesito. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte
O sea, robe y blasfeme y diga el nombre de mi Dios. O sea, el que sirve a Jehová, hermanos, no busca su propia satisfacción personal. Aquí lo dice, Proverbios 30, del 7 al 9, dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, o sea, de mi boca. No me des pobreza ni me des riqueza. Susténtame con el pan que necesito. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. ¿Por qué dice esto, hermanos? Porque nosotros, hermanos, el, el que sigue a Cristo no busca riqueza, hermanos. El que sigue a Cristo no busca riqueza. Por eso dijo Jesucristo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Eso fue lo que dijo. O sea, con todo y las dificultades de la vida, hay que seguirlo y no tiene nada que ver con riquezas, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a leer lo siguiente. Es Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Primera de Timoteo, versículo 3, perdón, capítulo 3, versículo 8. Dice así, hermanos. De la misma manera también los diáconos, dice así, deben ser dignos, deben de ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino y ni amantes de ganancias deshonestas. Eso va para el diácono y eso va para el pastor. Así dice en 1 Timoteo 3:8. De la misma manera también los diáconos deben de ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas. O sea, ganancias que vengan de lugares desconocidos, de bienes desconocidos, que todo tiene que ser claro. Entonces, no debe de ser ambicioso el pastor, hermanos. Y le voy a leer la última, hermanos. Mateo, busque Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20. Mateo 7, del 15 al 20, hermanos. Vamos a leerlo. Y le voy a decir, si a un árbol le cuelgan las naranjas, es un naranjo. Si a un árbol le cuelgan manzanas, es un manzano. Si a un árbol le cuelgan higos, es una higuera. Pero si a un pastor le cuelgan joyas, anillos de oro, relojes caros, por sus frutos los conoceréis, hermanos. Acuérdese de eso. Si el pastor anda bien enjollado con sus cadenas grandes acá y sus esclavas y sus relojes de oro o plata y con un montón de anillos, hermanos, ¿usted cree que sea un pastor escogido, un elegido? Ahí se ve que hay ambición, hermanos, que hay codicia, hermanos. Mire, le voy a leer rápido. Ahí donde le dije, Mateo capítulo 7 del 15 al 20 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar un fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así es, hermanos. Es bueno aclarar estas cosas, hermanos, porque nosotros, hermanos, estamos en la iglesia buscando a Cristo, la salvación, la misión que Él nos dejó, solo y únicamente para servir
a Jesucristo. Ahí no debe de haber codicia ni ambición ni nada que tenga que ver con hacer dinero, hermanos. Porque si hacemos eso, ahí se rompe la misión que Dios nos dio. Ahí se rompe el ministerio de Jesucristo. Porque eso no va con Él. Acuérdense cuando estaban vendiendo en el templo ahí aves y no sé cuántas cosas, que llegó Jesucristo y dijo, mi casa no es cueva de ladrones. ¿Y por qué lo dijo, hermanos? Porque Él sabe que la iglesia no es para enriquecerse. Él desde un principio así lo dijo. Y cuando Él anduvo aquí en la tierra, hermanos, Él cómo se vestía, con un manto, con sandalias. Y ahora en estos tiempos, los que hablan de la palabra, hermanos, se visten bien porque se deben ver presentables, pero no deben de ostentar tanto, porque no es para eso la palabra, hermanos, de Dios. Es para salvación. Siempre lo he dicho, es para salvación, para darnos paz. Cuando se acabe nuestra carrera en este mundo, hermanos, no nos vamos a llevar nada. ¿Para qué, para qué aferrarnos a trabajar tanto en algo que no nos va a quedar? Solamente trabajemos para lo necesario. Por eso, hermanos, así lo dice en la Biblia. No me hagas rico ni me hagas pobre. Solamente dame el pan de cada día, no sea que si me haces rico, me olvide de ti y diga quién es Jehová, o me hagas tan pobre que tenga que robar o hurtar y blasfeme en tu nombre. Entonces, hermanos, esto es lo que tenía que decir hoy. Es palabra del Señor. Y yo en mi caso, yo tengo mi trabajo, yo vivo de mi trabajo, yo no vivo de la iglesia. Y pues el pastor, nosotros lo conocemos, él tiene su trabajo, él vive de su trabajo, no vive de la iglesia. Entonces, no todos los pastores, hermanos, viven de esas ganancias deshonestas. No todos son iguales. No vamos a desacreditar ni le vamos a quitar puntos a los pastores que hacen buen trabajo. Hay pastores que ponen de su propio bolsillo para mover sus carros y llevar alimentos al necesitado, para mover gente, para ayudar gente, usan sus propios recursos, hermanos, y no vamos a desacreditar eso, ni vamos a blasfemar en contra de ellos. Hay que aclarar que no todas las misiones cristianas son de esa manera. Y eso es todo lo que tengo que decir, hermanos. Hay que buscar para que saber defendernos del enemigo que es Satanás. Tenemos que leer la Biblia, hermanos. Esta es la arma para defendernos de todos los ataques, hermanos, porque no solamente vienen del demonio, sino también de las mismas personas que no quieren saber nada de Dios, que no quieren escuchar la palabra y que quieren vivir a su manera. Por eso caen en estos fraudes, en estas cosas, porque no saben, no conocen el manual de la vida, que es la Biblia, no saben defenderse. Por eso nosotros tenemos que leer la Biblia, hermanos, para saber cómo nos van a atacar y saber percibir, detectar esos ataques y saber cómo defendernos, hermanos. Dios los bendiga. Nosotros somos Misión Bautista Agape y este es el mensaje que les dejé el día de hoy. Amén, hermanos.